La música flotaba como seda en el aire. El salón principal de la mansión brillaba como una joya recién pulida, con arañas de cristal reflejando cientos de luces cálidas. Todo parecía orquestado, pero entre todo ese orden impecable, había algo aún más afinado: su mirada. La camarera, apenas una silueta entre uniformes idénticos, tenía un talento peculiar, casi un don: detectar cuando algo no encajaba. No. Y esa noche, esa sensación el postre estrella de la gala, una creación famosa por su cúpula perfecta y su glaseado espejo, cruzó frente a ella sobre la bandeja de un runner. Bastó una mirada. Elela frunció apenas el ceño, y ahí, entre el murmullo elegante, no dijo nada. No se permitió el lujo de dudar en Giró. Interceptó al runner con un gesto suave. El chico, sorprendido, obedeció. Mientras tanto, en la gran sala, las copas seguían tintineando, la orquesta seguía tocando, y el hombre, y ella, sin saberlo aún, acababa de comenzar. La bajada a cocina parecía una escena paralela al lujo del salón. Cambiaban los brillos por luces blancas, el silencio por comandos breves, y la música por el constante silbido de apoyó la bandeja con un leve golpe seco, y sacó del bolsillo la ficha técnica de alérgenos. La había repasado minutos antes del servicio, como cada noche, pero ahora necesitaba confirmarlo con sus propios ojos. ¿Esta es la bandeja que mandaron arriba? El chef, desconcertado, se acercó. Compararon. Platos casi idénticos, excepto uno. Uno. ¿Quién armó esta tanda?, preguntó el chef. El ambiente se tensó. Dos pasteleros se miraron. Uno negó. Esto no sube, dijo con firmeza. Hacemos swap. Mientras el runner se ocupaba del recambio, ella pidió acceso a las cámaras de seguridad internas. Un técnico en el monitor, el momento exacto. Un hombre con chaqueta de mozo pero sin el logo del equipo. Se acercaba a la mesa de postres. No hablaba con nadie. No. Esa persona no trabaja acá, dijo el técnico. Y en ese instante, todo se volvió más claro. Y más urgente. ¿Querés que continúe con la sección 3? Mientras las cámaras reproducían la escena en bucle, su mente trabajaba a toda velocidad. ¿Quién era ese hombre? ¿Cómo había? La respuesta le golpeó el estómago como un hielo que baja mal. La tarjeta del postre espolvoreado tenía el nombre. Ella no tembló. Caminó directo a la mesa de seguridad. Allí, con el jefe de tener pase de postres. Sin alboroto. Mover la tanda sospechosa a caja transparente, sellada. Mantener refrigeración. Y el protocolo se desplegó como una ola silenciosa. Nadie en el salón principal, ella volvió a cocina. Reorganizó el pase. Se aseguró de que cada postre destinado a la mesa del invitado estuviera verificado por su bio con el plato en sus manos. Sin prisas, sin alarmas, sin... Cuando llegó a la mesa, el invitado la miró curioso. ¿Todo bien?, preguntó. Ella sonrió y colocó el plato frente a él. ¿Me permite romper el sello usted? Él asintió. Lo hizo con cuidado. La camarera colocó la ficha visible. El invitado probó el postre. Masticó. Sonrió. Perfecto, dijo. A unos metros, el dueño de la casa observaba. ¿Cómo lo supo? Ella no dudó. No brillaba igual. Respondió, señalando el borde del glaseado. 2 pasos atrás, sin interrumpir la fiesta, seguridad reducía al impostor en la salida de servicio. Pero en el salón, la orquesta seguía. Las copas sonaban. La noche seguía siendo perfecta. Solo tenía ojos para lo invisible. Cuando el impostor fue interceptado por seguridad, no opuso resistencia. Tampoco habló. Solo bajó la mirada como si supiera que ya no tenía. Lo escoltaron sin que nadie del salón lo notara. A través de pasillos internos, lo llevaron. Ella no apartaba la vista del frasco. El polvo verde dentro aún brillaba bajo las luces frías. Sabía que... ¿En quién sos?, preguntó el jefe de seguridad. Silencio. ¿Quién te dejó entrar? Más silencio. Ella, sin embargo, miraba otra cosa. La tarjeta marcada con el nombre del invitado. Estaba. Esto no fue improvisado, dijo en voz baja. Esta persona sabía el protocolo. Conocía. El jefe la miró. Asintió. Un infiltrado. Ella tragó saliva. Nunca pensó que esa palabra se usaría en el contexto.
La noticia llegó al dueño del evento minutos después. No montó un escándalo. No pidió explicaciones a gritos. Solo bajó. Se cruzaron en un pasillo. Él se detuvo. Ella también. ¿Puedo hacerte una pregunta?, dijo él. Ella asintió. ¿Cómo hiciste para notar algo tan pequeño? Ella pensó por un segundo, y luego respondió. Porque no era solo un postre, era una. El millonario. La miró como quien acaba de descubrir un diamante oculto. Esa noche, la fiesta siguió. Pero algo. La historia de una camarera que salvó una vida sin levantar la voz. Como las historias que de verdad importan. La cocina volvió a llenarse de movimiento tras el incidente, pero algo en el aire había cambiado. Ya no era solo una brigada ejecutando. El chef ejecutivo pidió una reunión rápida con todo el personal. Rompió el protocolo. Hoy evitamos una tragedia, dijo, mirando directo a los ojos de la camarera. No gracias a un sistema. No. El silencio fue total. Y luego, un aplauso que no tenía nada de formal. Era real. Eran manos que agradecían. La camarera, incómoda con la atención, solo bajó la mirada y asintió. Pero en otro lugar de la mansión, estaba en su despacho, mirando la grabación por quinta vez. Cada gesto del impostor, cada paso, cada segundo. Sabía lo que eso significaba. Alguien mandó llamar a su jefe de «Quiero saber cómo pasó esto. Y quiero que se documente». Pero antes de que salieran de la habitación, agregó algo inesperado. «Y denle a la camarera acceso a ambos hombres». Lo miraron sorprendidos. ¿Ella? Sí. No confío en nadie más ahora mismo, respondió. Minutos después, ella recibió una tablet y un código de acceso. Sentada en una silla del pasillo, sola, empezó a repasar los planos, los registros de entradas, los horarios de lo que encontró. No era un descuido, era un hueco, un intersticio. Tomó notas, subrayó, grabó una nota de voz, y antes de entregar la tablet, dejó un mensaje escrito. Este hueco no es técnico. Es cuando el dueño del evento leyó eso, se quedó en silencio, porque sabía que ella tenía razón. Esa noche, mientras la fiesta bajaba su ritmo y el jazz se volvía más suave, la camarera permanecía en una pequeña sala de descanso, con una taza. No buscaba reconocimiento, ni pensaba en premios, pero sí tenía una necesidad urgente, entender cómo había pasado, porque algo en el fondo le decía, cuando el dueño del evento volvió a verla, no llevaba guardaespaldas. ¿Dormiste algo?, preguntó. Ella negó con una sonrisa. No había espacio para descanso todavía. Leí tus observaciones, continuó. Lo que dijiste, que el hueco Ela tomó aire. Era la primera vez que alguien le pedía hablar en... Lo que vi en las cámaras fue alguien que no improvisaba. Tenía un objetivo. Conocía el ritmo. El dueño asintió. Pero ella no había terminado. El problema no está en los protocolos escritos. Está en cómo la gente los aplica. Si un supervisor permite a alguien entrar por conocerlo de... El hombre quedó en silencio. Era duro aceptar que la... ¿Qué propondrías?, preguntó por fin. Ella no dudó. Rotación en los controles, verificación cruzada de credenciales, y algo más importante. Él la miró con atención, no condescendiente, no como quien escucha por obligación, sino con ¿querés liderarlo? Ella se sorprendió. ¿Yo? Sí. Un programa piloto, para prevención de incidentes en eventos. La taza seguía fría entre sus manos. Pero algo en su pecho, solo si me dejan armarlo con gente de todos los hechos, respondió el dueño. Y con ese apretón de manos, sin prensa, sin flashes, nació algo nuevo, una red invisible, tejida desde abajo. Esa noche, ella no volvió al servicio. Caminó por el jardín trasero, sola, respirando hondo. Había salvado una I en el fondo, eso era lo que más valoraba. La noticia no tardó en llegar a otros sectores de la mansión. En voz baja, entre los pasillos de servicio, y también, fue ella la que lo detuvo. La camarera, que hasta esa noche era apenas un nombre en la lista de turnos rotativos, pasó a ser la referencia en cada conversación en la sombra. Pero más allá del murmullo, ella, aunque por dentro, algo vibraba distinto. Mientras tanto, en el ala administrativa, el dueño convocaba a una reunión extraordinaria. «Vamos a crear el protocolo sombra», dijo con tono firme. «Una línea. ¿Basada en ella?
preguntó uno de los asesores, sorprendido. Basada en lo que ella representa, aclaró el dueño. Gente que observa, que no subestima, que no necesita permiso para actuar con criterio. Vamos a afuera. En los jardines, la camarera caminaba con una lista en mano. Estaba ayudando a reorganizar el sector de platos para el evento del día siguiente. Esa noche, al cerrar el servicio, la encargada «Tengo una propuesta», le dijo. «Queremos que participes en la selección del nuevo equipo». Ella se quedó quieta por un segundo. No es un ascenso», aclaró la encargada. «Es una ampliación. Podés». Y ahí, entre formularios y luces bajas, comprendió lo que estaba empezando a construir. Pasaron los días, pero la noche de la gala seguía latiendo en los pasillos del edificio. No era solo una anécdota. Había dejado una huella. La forma en la camarera fue invitada a una reunión informal con el comité del evento anual de seguridad interna. No era común que alguien del área operativa participara. Los manuales sirven, pero no piensan. Las personas sí. Y si les damos espacio. Uno de los organizadores la interrumpió. ¿Estás diciendo que el sistema tiene que depender de la intuición? Ella sostuvo la mirada. Estoy diciendo que el sistema tiene que... Al terminar la reunión, un silencio denso llenó la sala. De esa misma tarde, el dueño de la mansión organizó una segunda gala, esta vez mucho más pequeña. Asistieron solo empleados, supervisores, y algunos. Tomó la palabra después del postre. Lo que pasó hace unos días no fue un accidente, dijo. Fue un punto de inflexión, y volteó hacia ella. Todos también. Desde ahora, el protocolo sombra llevará. Ella se sintió pequeña, pero también inmensa, y mientras los aplausos estallaban, comprendió que lo más valioso de todo no era el reconocimiento. La mañana siguiente a la gala de reconocimiento, ella llegó temprano, como siempre. Nadie la esperaba con aplausos ni cámaras, pero en mirar 2 veces también es servir bien. No tenía firma, no hacía falta. La jornada transcurrió con calma, pero ella sentía una energía distinta, como si el aire estuviera más claro, más liviano. Algunos mozos se acercaban solo para saludarla, y eso, más que cualquier otro elogio, en un momento, recibió un mensaje por radio. El dueño quería verla en la biblioteca. Cuando llegó, lo encontró hojeando un cuaderno antiguo. ¿Sabes qué es esto?, le preguntó. Ella negó. Es el primer cuaderno de planificación de este lugar. Lo usó mi abuelo. Acá anotaba todo lo que no quería. Le mostró una página. Acá dice, los mejores no son los. Ella lo leyó 2 veces. Sintió un escalofrío. Creo que es hora de que empieces tu propio cuaderno, dijo él. Ella lo sostuvo sin decir nada. Anota todo. Lo bueno, lo malo, lo que quieras que otros recuerden. Cuando esa tarde escribió la primera frase. No era rimbombante, no era poética. Solo decía, hoy, un chico nuevo me preguntó cómo saber si un Iggy. Así comenzó su legado. A partir de esa tarde, el cuaderno se convirtió en su sombra. No lo mostraba, no lo mencionaba, pero lo llevaba consigo en el bolsillo interno del. Una semana después del incidente, llegó al servicio una nueva tanda de aprendices. Jóvenes entusiasmados, con uniformes recién planchados y expectativas frescas. Ella no figuraba como su instructora. No es solo limpiar. Es informar, porque si alguien resbala, no basta. El chico la miró, confundido, pero entendió. Anotó la frase mentalmente. Otra noche, vio a una runner hacer malabares con 3 platos sin ayuda. Nadie. No es un mérito llevarlo todo sola. El mérito es, así, sin títulos ni puestos formales, empezó a. Mientras tanto, el dueño seguía implementando el protocolo sombra. Cada sector de la mansión tenía ahora una figura de referencia silenciosa. Personas entrenadas para detectar desvíos. Una noche, en una reunión cerrada, uno de los asesores preguntó, ¿no teme que estas figuras creen una cultura de vigilancia? Y el dueño respondió sin dudar, no, porque no están para vigilar, están para cuidar. Esa frase llegó a sus oídos días después, porque eso había sido desde el principio. No una y en un mundo donde todo se mide por lo visible. Ella empezaba a construir. Era jueves. Una de esas noches donde todo parece encajar, el clima, la música, los platos. Pero para ella, cada jornada era una nueva oportunidad. Esa noche notó algo, no un fallo.
Un gesto. Un mozo nuevo, asignado a un grupo de mesas menores, se detenía, esperó. Observó. Al final del servicio, lo llamó sin autoridad, sin acusación. ¿Te pasa algo con esas mesas?, preguntó. Él se tensó. No negó. No son amigos de un familiar. Me pidieron que les consiga. Ella lo miró un segundo. ¿Lo hiciste? Negó. Pero no supe cómo decir que respiró hondo. Le habló con calma. Cuando algo no está en el sistema, no es tu responsabilidad solucionarlo. El chico asintió. Y en ese momento, entendió que ser parte del horas después, el dueño de la casa, Lamé, contaron lo del mozo, dijo. Ella se encogió de hombros. No fue nada grave. Por eso mismo es importante, respondió él. Se sentó a su lado, en el banco. ¿Sabes qué es lo que más valoro de todo esto?, preguntó. Ella negó con una leve sonrisa. Que tu forma de liderar no necesita título. Y esa frase, aunque dicha en voz, porque en un sistema lleno de jerarquías, ella había construido algo que no sé. Y esa noche, sin gala, sin micrófono, sin aplausos, el brillo del glaseado volvió a aparecer. No. El fin de semana se acercaba, y con él, uno de los eventos más exigentes del mes. Una recepción. Pero esta vez, ella no temblaba. Había pasado los últimos 3 días revisando listas de ingredientes, fichas técnicas, rutas de pase, y sobre todo, mapeando los puntos ciegos del sistema. Lo pegó detrás del mueble de servicio, donde solo los del esto es para que seamos mejores. No. Esa tarde, un incidente mínimo puso a prueba todo. Un cambio de última hora en el menú generó una confusión con la presentación del tercer plato. Ella lo vio. No porque lo buscara. Porque ya Stop dijo con firmeza. Esa bandeja no va a esa mesa. El runner palideció. Pensó que sería reprendido. No estás despedido, aclaró ella antes de que lo llevó al plano. Le mostró la ruta, el código. Cuando el turno terminó, se acercó con algo inesperado. Una nota escrita a mano que decía. Ella guardó la nota en su cuaderno. Esa noche, al repasar sus páginas, escribió. Prevenir no es castigar. Es el sistema. Ya no dependía solo de tecnología ni de jerarquías. Dependía de ese cambio cultural que había empezado en era lunes. Pero no parecía un inicio de semana cualquiera. La energía en el equipo era distinta. No solo por lo que había pasado días atrás. Ese día, la camarera fue convocada por el jefe de operaciones para revisar el sistema. Entró a una sala de reuniones pequeña, con paredes blancas, proyector apagado y una pizarra. Había carpetas apiladas. Podemos invitarlos a recorrer el edificio sin uniforme y pedirles que anoten lo que les llame el jefe de operaciones. La miró con sorpresa. ¿Y para qué serviría eso? Para saber si tienen los ojos que necesitamos, respondió. Y así lo hicieron. Esa tarde, 10 aspirantes caminaron por la mansión con un cuaderno y una virome. Al terminar, uno escribió que la mesa 7 estaba a medio centímetro más baja que la sella. Los leyó todos. No buscaba perfección. Buscaba sensibilidad. Algunos fueron elegidos, otros no. Pero todos supieron que, por esa noche, al salir del servicio, el jefe de hoy entendía algo. Siempre entrenamos a la gente para ejecutar. Pero no, ella no respondió con palabras, solo sonrió. Después en su cuaderno escribió, no todos los ojos ven, pero si enseñamos el cuaderno que ella llevaba ya estaba por la mitad. Las hojas comenzaban a mostrar desgaste, esquinas dobladas, manchas de café. Una noche, al revisar las cámaras de un pasillo poco transitado, notó algo curioso. Un miembro del staff técnico caminaba con frecuencia durante. Se lo mencionó al equipo de. Quizás sea nada, dijo. Pero los que repiten demasiado. Los agentes hicieron un seguimiento discreto. Descubrieron que, en efecto, el técnico desviaba parte del stock de bebidas. Cuando lo enfrentaron, el técnico confesó. No había sido. El dueño no explotó, no gritó. Tomó una decisión fría y firme. Desvinculación inmediata. Pero más importante aún, introdujo. Ese mismo día, se pidió una reunión con ella. El administrador de planta, un hombre que hasta entonces, no entiendo cómo lo viste. Yo. Ella sonrió apenas. Justamente por eso. Porque pasamos todos los días, dejamos de mirar. No era una acusación, era una invitación. La historia del desvío de bebidas no salió del entorno interno. No hubo sanciones públicas ni escraches. Esa noche,
Al cerrar el día, escribió en su cuaderno: lo que más se repite es lo que más se olvida observar. La noche siguiente, una tormenta sorpresiva se desató mientras se desarrollaba una cena íntima con invitados extranjeros. Las ventanas vibraban con el viento, y Losela, sin embargo, sintió algo más. No era el ruido, no era la lluvia, era una corriente de aire. Al revisar un acceso lateral de uso exclusivo del personal, notó que una de las puertas no lo reportó como un problema menor. Sabía que esa humedad podía afectar los postres más delicados del menú. El glaseado, en especial, era sensible al cambio de temperatura. Pidió la verificación de la temperatura del sector, solicitó cambio de ubicación inmediata para las bandejas. Lo que parecía un exceso de precaución evitó una catástrofe mayor. El postre estrella de esa noche, servido. El jefe de cocina se acercó luego de él. «No sé cómo haces», dijo. Ella levantó los hombros, como quitándole peso. «Es solo mirar de verdad». No es solo eso. Es decidir actuar cuando otros dudarían. Esa frase quedó rebotando en su cabeza, porque no era la primera vez que decidía intervenir. Pero sí era, en su cuaderno, esa noche, escribió: ver es un privilegio, actuar, una responsabilidad. Y así, mientras la tormenta se alejaba, en esa casa se afianzaba. El lunes amaneció con un aire distinto. El evento de la semana anterior seguía en boca de todos, pero no por el escándalo evitado. Era por el cambio silencioso. Esa mañana, la camarera llegó antes que nadie. No por obligación, sino por costumbre. Caminó por los pasillos aún en penumbras y se detuvo frente al salón. Apoyó su cuaderno en una de las mesas vacías, y justo ahí, en ese instante, lo notó. Una bandeja de aperitivos del evento anterior había quedado semioculta detrás del cortinado, olvidada por algún mozo al final de... Lo comunicó de inmediato. No con alarma, sino con precisión. El jefe de catering, al revisar la cámara y confirmar. Más tarde, en una reunión breve con los supervisores, se decidió implementar un nuevo: la limpieza. No es solo brillar, dijo ella. Esa frase fue anotada, impresa y colocada en el back de servicio como: y esa misma noche, mientras compartía un café. ¿No te cansas de estar atenta todo el tiempo? Ella sonrió y respondió con suavidad: claro que me canso, pero me cansaría. En el cuaderno, al llegar a su casa, escribió: lo que no. La semana avanzaba con normalidad, pero en los pasillos, algo más profundo. Durante una reunión interna, uno de los encargados de compras mencionó una nueva tanda de vajilla especial que llegaría para el próximo evento de gala. Algo en esa descripción la incomodó. ¿Se probó con guantes húmedos?, preguntó, rompiendo el silencio de la sala. «¿Perdón?», dijo el jefe de compras, sorprendido. Los guantes húmedos de los runners pueden deslizarse sobre cristal ultra fino sin control. Pasa con ciertos modelos. Todos se miraron. Nadie había pensado en eso. El jefe de compras frunció el ceño, luego asintió. «Vamos a hacer pruebas antes del evento». «Gracias». No hubo aplausos. No hubo elogios. Pero esa observación modificó una compra de al salir de esa sala. Una supervisora «¿Cómo sabes tanto?». Ella no supo qué decir. No lo había aprendido en cursos. No venía en ningún. Y mientras caminaba hacia la cocina, pensó que eso era lo más parecido a la experiencia. Esa noche, anotó en su cuaderno: el peligro a veces no hace ruido. El día comenzó con una brisa cálida, de esas que parecen anunciar que algo va a pasar. En la cocina, el movimiento era ágil pero medido. Todo estaba en su lugar. Decidió seguir su instinto y se acercó al área de panadería. Ahí, en una bandeja lista para hornear, notó una irregularidad en los cortes de masa. Eran casi... «¿Quién hizo esta tanda?», preguntó. Una joven aprendiz levantó la mano, nerviosa. «No estás despedida», le dijo con una media. Le mostró cómo debía marcar la masa, con precisión, sin presión excesiva. Luego, las fallas pequeñas no se arreglan cuando el plato está en la chica. Visiblemente aliviada, le agradeció con los ojos. Y en esa misma tarde, en la oficina del dueño, se revisaban las métricas del nuevo protocolo. Los tiempos de respuesta habían mejorado. Los errores críticos habían bajado un 70%. «¿Qué cambió?», preguntó uno de los asesores. Y el dueño,
Sin levantar la voz, respondió: «Ahora todos saben que sí algo». Esa noche, ella escribió en su cuaderno una sola línea. Los errores más graves siempre empiezan como detalles ignorados. El salón estaba impecable. Cristales brillando, cubiertos alineados milimétricamente, luces reguladas con la temperatura exacta para favorecer el tono de piel de esa noche. Ella se encontraba de nuevo en la cocina, revisando uno de los ítems menos glamorosos, el stock. Fue ahí donde notó que uno de los frascos tenía una tapa mal sellada. Nada grave en apariencia. Pero al mirar con más detalle, pidió detener el uso de esa salsa hasta confirmar el lote. Mientras el chef de garde manger la miraba se evitó una intoxicación. Sin gritos, sin escándalo. El proveedor se disculpó y retiró toda la tanda. El jefe «No es normal que alguien revise eso en medio de un servicio». Ella respondió con tranquilidad: «Justamente por eso lo revisé». A esa altura, ya no era solo una camarera. Se había convertido en esa misma noche, al anotar en su cuaderno: lo que está tapado no siempre está sellado. Y lo que quedaban 2 días para la gala más importante del mes. La tensión comenzaba a sentirse en el aire. Reuniones apuradas, planillas abiertas en todas las computadoras, pruebas de sonido, ajuste. Él así lo pensó. Y por eso volvió a hacer algo que ya era esa tarde. Se detuvo frente a un ventanal del segundo piso. Afuera, el jardín estaba perfecto, pero empidió una escalera, sin armar ruido. Subió, destapó la rejilla y lo sacó. No era peligroso. No transmitía datos. Pero lo entregó al jefe de seguridad, que activó de inmediato «¿Cómo lo viste?», preguntó, visiblemente impresionado. Ella se encogió de hombros, porque brillaba donde no debía. El informe fue directo al dueño de la casa. «No puedo pagarte lo que valen tus ojos», dijo con seriedad, «pero quiero que sepas que a partir de ahora le asignó un nuevo título, sin pomposidad: observadora de riesgos operativos». No era un ascenso oficial. Esa noche, al cerrar su cuaderno, cuando algo brilla sin razón, hay que mirar mejor. A veces la gala llegó. Era la más esperada del año. Invitados de renombre, chefs invitados, prensa internacional. Todo debía salir perfecto. Pero ella no estaba a cargo de un sector fijo. Su presencia era móvil. Iba de un lugar a otro como una sombra. En la cocina de apoyo, vio a un runner doblar servilletas con manos húmedas. Algo normal, salvo que esas servilletas eran parte del servicio. No gritó, no interrumpió, solo hizo un gesto sutil y reemplazóla en otro rincón. Notó que una de las cámaras estaba desconectada. Nadie sabía. El jefe de seguridad la miró. «¿Cómo llegas a todo?» «No llego a todo. Solo a...». En el salón, el brillo era perfecto. Pero esta vez, el verdadero brillo estaba en la tranquilidad. Esa noche, cuando terminó el evento y los últimos invitados se retiraron, el dueño del la primera de una nueva serie de reconocimientos. Ella no lloró, no se quebró, solo apretó la ficha entre los dedos. En su cuaderno escribió: «El oro real no está en lo que reluce». A los 2 días de la gala aún resonaban los ecos de lo que se había vivido. No tanto en redes ni en titulares, porque lo esencial no siempre se hace viral, sino en los higio. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Una caja de donaciones, de esas que se colocaban discretamente en las entradas de eventos solidarios, apareció abierta y desordenada. No se había forzado. Ella fue quien la vio primero. La nota decía: «Esto no es un robo. Es una...». No había firma. No había cámaras. Revisó las últimas listas de proveedores, la rotación del staff y las últimas visitas externas. Había un patrón. Un proveedor nuevo había ingresado 3 veces en una. Pidió revisar las cámaras de ingreso. Efectivamente, el hombre aparecía entrando solo, siempre al borde del horario límite, sin contacto, informó al jefe de seguridad. Activaron un protocolo discreto y descubrieron que el supuesto proveedor era La evaluación secreta había sido superada con excelencia. El dueño del lugar, al enterarse, no convocó «No sé si esto es suerte o si sos realmente distinta», dijo. Ella respondió sin arrogancia: «Solo presto atención. Nada más».
No, eso no es nada más. Eso es lo que nos salvó. Le ofreció ser parte del comité interno que revisaría todos los esa noche. En su cuaderno, escribió: las pruebas más importantes no vienen con examen. Vienen disfrazadas de pasaron algunas semanas desde aquella noche. La casa volvió a respirar su ritmo elegante. Había un nuevo tablero en la sala de reuniones internas. No mostraba horarios ni tareas. Solo contenía frases anotadas a mano. Ella seguía caminando los pasillos como siempre. No usaba uniforme distinto. No llevaba credencial especial. Pero, donde antes, una tarde cualquiera, mientras servía café a un invitado que esperaba al «¿Usted es la encargada de seguridad?», ella sonrió apenas. «No, señor. Solo observo». «¿Y con eso basta?». Ella se inclinó levemente. «Depende de lo que uno esté dispuesto a ver». El invitado quedó pensativo. Luego le estrechó la mano con respeto. Ese día, cuando terminó su turno, volvió a su cuaderno. Lo abrió. Mirar es un gesto. Observar es un compromiso. Pero esa noche, antes de apagar la luz, volvió al salón vacío. Caminó hasta el centro exacto donde el sonido de los pasos de limpieza, el viento filtrándose entre las cortinas, y entonces entendió que su historia no era extraordinaria por lo que la orquesta ya no sonaba. Pero en su memoria seguía la